Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid. Tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, qué lindo, qué lindo. Hoy entonces estamos en esto que le llamamos la vid verdadera y tenemos que permanecer ahí fuertemente, arraigados a esta vid verdadera. Esta palabra es tan interesante, Juan capítulo 15 del 1 al 8. Ya siempre la introducción al pasar de este mundo al Padre. Upea dice, ina lleva si yo que fuera, la ñandé. Ñajendu ponara peñande yara ojota mañandere yata imagina pero ñande yei cuava eran ba epala ya yapota ñaina. El Señor con esto nos está diciendo: queridos hijos, yo les dejo ahora su trabajo. Pea la pepe yapota ñaina. Peisha pe la peguatata veina, ¿entienden? Y esto es lo importante, queridos amigos. Y entonces, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Y después dice: Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Primer elemento. Upeaña mañana ya es llamada porque peago la yandere covejina. La vid significa nuestra propia vida. Cortar las deshonestidades, cortar las infidelidades, cortar las mentiras, cortar todo aquello que no nos hace vivir y no nos hace vivir en la honestidad. Queridos amigos, esto es tan importante. Ñande como amba eco a ñahendúe, ñanemitaye. Y yo así pienso, nomás voy pasando un poco, todas las personas que conozco y que están un poco hacia el frente hoy en día también de nuestros gobiernos, ¿verdad? Y todos, la gran mayoría pasaron por instituciones religiosas, por formaciones, ¿verdad? Familias que nosotros, ya digo ya de familia de nombre, digo la gente, familia de nombre, de que va a decir, pero en fin, ya es europeia, ¿verdad? Tal vez porque tiene plata o porque robó mucho, no sé, familia de nombre. Entonces, querido hermano, hoy en día nadie me puede decir, llegó una gente, y hoy en día tenemos los medios de comunicación, hoy tenemos WhatsApp, tenemos en todas partes que te llega la palabra de Dios, te llegan buenas palabras, te llegan buenos consejos. Yo digo, o no escuchamos, o no queremos escuchar, o escuchamos a ñembo, ¿entiendes? Ese tercero es el peor, ¿verdad? Porque ese es el pecado ya bien pensado y querido. Porque Dios nos llega de cualquier manera. Dios nos llega de cualquier manera. Algunos después critican, dicen que me persiguen, que te persiguen, ¿vio? Dego la de perseguir al de pueblo, viene a la de mondapar y no es vaso y de todos sus recursos. Dego la perseguidor. Persiguen y hablan mal de mí. Hablan mal de mí. Vaya, amigo ñañe, ahí donde sí, estamos hablando de las cosas malas que se están haciendo. Me digo, o sea, no sé. Porque aquí te dice bien, ¿verdad? El que corta todo mi sarmiento, él corta todos aquellos que nos dan fruto. Humillo ahí, allí, años de huisa. Y yo pienso que todo esto nosotros escuchamos desde chiquititos, como decía, ¿verdad? Este joven rico, famoso, que habla con Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?
Entonces le va diciendo, cumple los mandamientos, haz esto. Allá papá me acuerdan de ya la viste, de chiquitito. Semitaña allá papá. Pero ahora tenés que ser sincero contigo mismo. Vende, deja, sé solidario, generoso y haz lo que tienes que hacer. Entonces deja ya de macanear. Y así continúa, ¿verdad? Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pidamos esta gracia, Señor. Te pedimos esta gracia, Señor. Queremos permanecer unidos a ti. Es la única forma como vamos a tener fuerza para salir adelante. Es la única manera que vamos a tener fuerza, queridos hermanos, para poder luchar, empeñarnos y hacer aquello que nosotros verdaderamente, queridos hermanos, queremos conquistar y queremos lograr. Que así sea. Que así sea.